Pues bienvenidos a todos a una sesión más con un invitado especial que ahora se encuentra en Buenos Aires, pero antes de esta entrevista, de este diálogo, conversábamos, él se encontraba en Boston, de repente en Buenos Aires. Si estás en Buenos Aires, ¿no? En Argentina por lo menos. Sí. En este momento estoy en Argentina, Buenos Aires, ciudad donde vivo. La verdad que antes de la pandemia viajaba mucho a dar muchas conferencias, muchas charlas, muchas reuniones con startups por el mundo, pero bueno, todos sabemos qué pasó después del COVID o durante el COVID, todavía no existe el después del COVID. Todos sabemos que durante el COVID uno tiene que ir midiendo muy bien a qué lugares visita y por qué. Así que sí, ahora estoy en mi Buenos Aires querida y acá me voy a quedar por mucho tiempo, al menos hasta que las vacunas empiecen a dar resultados en el mundo donde podamos viajar un poquito más y un poco más seguros, ¿no? Genial, bien. Esa persona, ese caballero es Demian Sterman. Sterman ya estábamos comentando, origen muy interesante. Me interesan los orígenes multiculturales, pues finalmente todos lo tenemos. Ashkenazi, Polonia, Rusia, al mismo tiempo un poco Rumanía, Rumania. Sí, sí, Rumania. vengo de familia, de mi familia, mis abuelos maternos vinieron de Polonia escapándose de la guerra y mi padre vino con 3 años a la Argentina, nacido en Rumania, esto que Wow. hablábamos fuera de grabación, que depende de qué día fuera, era o Rumania o Rusia, ¿no? Esas cosas que pasaban durante la guerra o antes de la guerra también, siempre fueron guerras. Así que si toda mi familia es europea, ahora toda mi familia es argentina. Qué bien. Él es especialista en la creatividad, en innovación y sobre todo también en la transformación cultural. Es interesante lo que vamos a escuchar porque, bueno, no les quiero adelantar demasiado, pero fail culture, cultura del fracaso se pudiera traducir, me imagino. Y pues, Perfectamente. exactamente, ¿ok? Y nos conocí, bueno, más bien lo contacté porque vi que teníamos amistades en común, Scalable, así que le mandamos saludos a toda esa comunidad hermosa, también a Francisco, Sebastián. Y pues entre escribir libros, dar conferencias, no solo en Argentina, sino por todo el mundo, apoyar a startups, a empresas, emprendimientos, a mejorar pues es periodista, transformación cultural es su especialidad y creatividad innovacional, ¿no? Pudiéramos decir. La Sí, primera exactamente. pregunta, Demian, sería, ¿qué es para ti la creatividad, innovación y esos términos como transformación cultural? ¿Qué nos podemos imaginar? Mira, te voy a contestar de a una. Para mí creatividad es la libertad para poder imaginar. Y eso es algo que tenemos todos y yo de hecho tengo una conferencia que hablo de eso, porque parecería que la creatividad es algo que solo algunos elegidos, algunos iluminados lo tienen. Y en realidad, cuando empiezas a volcar la creatividad en eso que te interesa, te das cuenta que esa característica también la tenés. Yo siempre digo que eh, esa libertad para imaginar la pueden tener algunas personas para pensar negocios, otras personas para educar, y hasta inclusive la puede tener cualquiera a la hora de abrir su heladera o su nevera, depende en qué lugar del mundo estés escuchando esto, y tengas solamente 3 productos y tengas que tratar de encontrar qué vas a comer ese día, ¿no? Como que la creatividad surge por ese lado. En mi caso puntual, yo que me dedico al mundo de la innovación y la transformación cultural, yo vuelco la mirada creativa, o sea, esta libertad para poder imaginar libremente, ¿no? Valga la redundancia, en el caso de la innovación, para tratar de encontrar soluciones a problemas que todavía no tienen solución. Eh, y acá es donde poder imaginar qué es la innovación o poder transmitirte, en este caso, qué es la innovación y el mundo innovador justamente lo que hacen es combinar aquello que existe para tratar de encontrar soluciones a problemas que todavía esos problemas no lo tienen. Porque si esos problemas tendrían, o si esos problemas tendrían solución, no necesitarían de la innovación, de lo nuevo, o de la combinación de la generación de algo novedoso para poder solucionar ese problema. En mi caso puntual y en el caso de mi compañía, que es Fail Culture, nosotros lo que hacemos es volcar la creatividad en pos de encontrar soluciones a problemas que todavía no lo tienen. Y el caso de transformación cultural viene atado, pero no está del todo combinado, que tiene que ver con este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, como se dice en inglés, este mundo VUCA,
que hace que todo el tiempo tengamos que pensar si el modelo organizativo que estamos teniendo es el modelo que responde al momento en el que estamos viviendo, ¿no? Que este mundo VUCA nos obliga a todo el tiempo estar transformándonos, y es ahí donde nosotros utilizamos la creatividad para poder tratar de adaptar los sistemas de trabajo de las compañías a los momentos que corren hoy en día o prepararlos para el futuro, ¿no? Yo siempre digo que la cultura es un sistema operativo, así como existe Windows, como existe Linux, como existe iOS, y algo en algún momento hay que actualizar, así como nuestras computadoras o nuestros teléfonos móviles se tienen que actualizar para poder estar al día, las compañías tienen que pasar por el mismo proceso, y es ahí donde una compañía que no entiende esto, o una compañía que no está permeable o abierta para una transformación cultural, es una compañía que tarde o temprano va a tener que hacerlo o va a morir. Así como pasó con Blockbuster, así como pasó con Sega, así como sucedió con la compañía aérea Panam, así como sucedió con Atari. Una compañía que no va al ritmo del cambio de lo que sucede, va a morir. Sí, antes de entrar en más profundo en la temática, regresamos a lo biográfico. ¿De dónde surge ese interés, ese interés por la innovación, por disruptibilidad, por lo que haces, por tus actividades, ¿no? Si nos puedes comentar un poco. Sí, mira, yo tengo formación técnica en electrónica, desde hasta mis 18 años fue lo que estudié, así que la parte tecnológica, toda el área de la mirada tecnológica y poder entender el mundo a través de la tecnología, lo llevaba mucho conmigo. Y después tuve todo otro proceso de volcado al periodismo o a la comunicación. Mm. Pero hubo un momento, alrededor de mis 40 años, donde quise hacer un cambio, donde me pareció que, o yo ya sentía que había llegado a un techo en el mundo de la comunicación y necesitaba algo más. Y fue ahí donde empecé con la curiosidad periodística a analizar casos de éxito del mundo moderno, ¿no? Y en la idea de poder escribir un libro sobre casos de éxito, empiezo a entender cuando empezaba a deconstruir y a desandar esas historias, como la de Steve Jobs, como la de Bill Gates, como la de Elon Musk, o más atrás todavía, como la de Thomas Alva Edison, o más atrás aún, empezaba a darme cuenta que en realidad las historias de éxito no eran tales, que la historia de éxito en realidad era una historia de fracaso, de falla, de error, de investigación que terminaba en éxito. Entonces ahí empecé a entender que cuando nosotros hablamos de historias de éxito, en realidad hablamos de historias con finales exitosos, pero si te pones a investigar el proceso que lleva a ese éxito, ahí está toda la información más interesante, que es la historia de la resiliencia, de la investigación, de la prueba, de la búsqueda del camino. Y ahí dije, esto es lo que yo quiero estudiar. Acá es donde yo quiero detener mi mundo de investigación. Y fue así que salió con toda esta investigación que fui haciendo. Dije, yo acá tengo un libro, pero no tengo de un libro de casos de éxito, sino que tengo un libro de historias de fracasos con finales exitosos, pero la historia es de fracaso. Y ahí me empecé a especializar, fui uno de los primeros en esta región en trabajar profundamente. No soy el único, ni fui el único, y eso lo quiero aclarar. Uno más de un grupo muy pequeño que empezamos a investigar. Yo desde Argentina, hay gente desde México, gente de Estados Unidos, pero curiosamente empecé a investigarlo con tanta voracidad, ¿no? Con tanta ansiedad y con tanto rigor periodístico, que desde Europa empezaron a contactarme porque nadie en ese momento, o nadie dentro del radar de estas compañías o universidades europeas, veían que en Europa lo estaban investigando a la velocidad o con la voracidad, o por ahí ni veloz ni voraz, sino con la exposición con la que a mí los medios me empezaron a ofrecer para hablar sobre estos temas. Entonces, ahí salió mi primer libro en el año 2017 sobre esta temática, porque yo tengo 8 libros publicados anteriormente de otras temáticas, pero el primer libro salió en el 2017, que es Historia de fracasos y fracasados que cambiaron el mundo. En el año 2018 saco mi segundo libro, como ya evolucionando un poco más esta temática, que se llamó Fracasa Mejor, donde ahí yo ya
En el primero contaba historias, en este segundo yo ya empezaba a trabajar el tema de la innovación, empezaba a aportar mi propia mirada, ya no solo como periodista, sino como especialista. Y en el tercer libro, 2019, ya mucho más evolucionada la mirada sobre la falla, el fracaso, el error y el aprendizaje, porque yo todo este tema lo miro con foco de aprendizaje, no solamente con foco de anécdota, sino que es, bueno, ¿dónde está toda la información que nos puede servir a toda la humanidad sobre esta experiencia de estas personas o de las propias? Y ahí saco el libro Cultura Fail, donde ya es un libro que sale al mundo, es un libro que se distribuyó en todo Iberoamérica, con presentación en México también y con presentación en España. Y ahí es donde mi socio, yo y mi compañía, con Federico Babrizuk y toda la gente que somos parte de Fail Culture, Peter Sonderegger, que también fue parte de Strategizer en Suiza, junto con Alex Osterweider. Bueno, él hizo una carrera en Argentina y nos ayudó a desarrollar ya una metodología, que es la metodología Fail, donde Fail no solo es fail, lo que significa fail, sino que para nosotros es la F de fallar, la A de aprender, la I de innovar y la L de liderar. Y es fallar y aprender para innovar y liderar. Donde nosotros empezamos a trabajar ya esta metodología, que esta metodología ya la empiezan a adoptar automáticamente universidades de toda Latinoamérica y universidades de España. Así que ese es como todo el recorrido. Y hoy ya tengo otro libro por publicarse también de falla, fracaso, error y aprendizaje, que no te puedo adelantar mucho, pero es sobre una mirada que no habíamos hecho hasta ahora. Y ya Fail Culture empieza a tener proyección internacional y ya estamos trabajando con compañías de todo el mundo. Así Wow. que ese es un poco el recorrido. Pues súper interesante, aparte que podemos observar que el escribir se te facilita mucho, ya con 8 libros publicados, el 9º ya viene. Pues felicidades. Eh, el fracaso, por lo menos en América Latina, pero te puedo garantizar igual aquí en Europa, no se ve bien. A la gente no le gusta comentar que fracasaron, sobre todo en las escuelas no se nos educa a fracasar. Entonces ahora vienes tú y nos dices, deben fracasar, hay historias buenas de fracaso, se puede aprender algo. ¿Cómo puedes cambiar o cómo es también la respuesta cuando le cuentas a la gente de lo que me estás contando, ¿no? Cambiar ese estereotipo, ese paradigma, ¿no? ¿Cómo es en Bueno, América Latina sobre todo? Bueno, parte del trabajo de Fail Culture es trabajar sobre el mindset, ¿no? Que ese es el gran punto de las compañías. Hay algo interesante, Alex, que tiene que ver con lo siguiente. Estamos en este momento en un momento generacional muy interesante, sobre todo en las compañías, y es que las generaciones que ya se educaron en el siglo XXI están empezando a tomar puestos en lugares de decisión. Y vos sabés que el siglo pasado, sobre todo los 90, que seguramente es la década en la que vos y yo nos educamos ya a nivel universitario por ahí, había un paradigma que era el que las hace las paga, ¿no? Es, si algo salió mal fue tu culpa. Y el siglo XXI cambia ese paradigma y es el que las hace las cobra. Ahí es interesante porque la experimentación y la prueba en el siglo XXI forma más parte del ADN de las personas que se fueron educando en el mindset startupero, ¿no? En el mindset de las startups. Y nosotros que fuimos educados en el siglo pasado, no tenemos ese chip porque nosotros crecimos en un mundo que tenía que ser exitista. Y el siglo XXI trae todo lo contrario, quiere llegar al éxito, pero valora mucho la experimentación. Y acá es donde a mí se me hace más sencillo. Yo no digo, Alex, que hay que fracasar. Yo lo que digo es que vas a fracasar, porque en este mundo buca, a la velocidad que se mueve, es inevitable que suceda. El tema es, cuando uno fracasa, cuando uno falla o comete errores, ahí se empieza a mostrar un montón de información que vos antes no tenías y que aparece. Si vos no estás permeable ni preparado para mirar esa información, vas a dejar pasar un montón de aprendizajes que es muy importante que tengas presente, porque es lo que va a permitir que no te vuelva a ocurrir. Ahora, fíjate cómo funciona. Si nosotros decimos, vamos a fallar, vamos a cometer errores, pero vamos a aprender, si esa mentalidad, si ese mindset puede aplicarse en las compañías
y mucho más en las universidades o escuelas, ya se reserva un presupuesto extra en donde las compañías apoyan la experimentación y apoyan pasar ese límite del miedo, ¿no? De salir de la zona de confort y de pasar a la zona de miedo para llegar a la zona de experimentación y después la zona de aprendizaje. Es ahí donde aparecen la información y la innovación. Porque fíjate lo que hace Elon Musk. Elon Musk, que tiene Tesla, tiene SpaceX, cuando él prueba a sus cohetes aterrizar, porque eso es algo que él trajo y él experimentó, que el cohete puede ir a la Luna o a Marte, pero después puede volver y no convertirse en residuo en el espacio, sino que puede volver. Él muestra cuando sus cohetes vuelven y estallan y decolan mal o rompen contra el piso, y él, la mirada de él, fíjate cómo es, que él dice, esto no falló, estoy probando maneras de las que no sucede. Y vos sabés que eso ya lo decía Thomas Alva Edison en el 1900, cuando inventó la bombita de luz. Él decía, cuando dice la leyenda que él hizo mil pruebas hasta que la bombilla prendió, él decía, encontré 999 maneras de que no funcione. Entonces, me parece que acá lo que hay que trabajar, Alex, es el mindset, es la mirada, es la cabeza de cada uno, es la cultura. Por eso, y ahí es donde se empiezan a unir los puntos, donde ¿por qué trabajo transformación cultural y también trabajo fracaso y también trabajo aprendizaje? Porque para mí es todo lo mismo. Yo no puedo lograr que tu compañía o que vos o que tu universidad hable del fracaso como una instancia de aprendizaje si no hablamos de mentalidad, de mindset, pero después en tu compañía vos no podrías aprender de lo que no te sale bien si no estás culturalmente transformado para una mirada que absorba esta cultura fail. Entonces los puntos están todos combinados. Yo hablo de muchas cosas, o mi compañía habla de muchas cosas, mis libros hablan de muchas cosas, pero en realidad, si lo envolves en un ecosistema, habla de lo mismo. Son distintas maneras de ver todo lo que es necesario para poder aprender de las cosas que no nos salen como esperamos. Y ahí reside el verdadero desafío, el desafío de Fail Culture para con el mundo, de decir, ¿cuántas veces vas a invertir en el mismo experimento si cuando te sale mal lo escondes? Porque cuando una compañía hace mal un experimento, cuando una empresa de gaseosas como Coca-Cola hace una gaseosa horrenda y el mercado no se la acepta, en lugar de esconderla, deberían tener un protocolo de informar cómo fue esa gaseosa, por qué no gustó, cuánto tiempo duró en la góndola del supermercado, para el próximo gerente encontrar esa información y evolucionar a partir de ahí, pero no volver a hacer toda la investigación de mercado para llegar a la misma conclusión, generar el mismo producto que vuelva a salir mal, porque nadie se enteró que 10 años antes ya alguien lo había probado. Y para eso la metodología que nosotros hacemos en Cultura Fail, en el libro Cultura Fail, o la metodología de Fail Culture, ayuda a eso, porque lo que hace es armar un protocolo, arma una bitácora, entonces la información queda en la compañía, no se la lleva el empleado. Porque fíjate lo que pasa, Alex, cuando un proyecto fracasa, por lo general, los empleados son removidos de los equipos de trabajo o echados de su compañía. Y cuando lo echas, en realidad, no lo estás castigando, se está llevando toda la información que tu empresa, tu compañía pagó para experimentar. Entonces deberías tenerlo en tu compañía, porque él es el que tiene la información. Y esa información debería volcarse en una bitácora que permita democratizarla a toda la compañía, por lo menos, y a toda la comunidad como esperado, digamos, para que la humanidad pueda evolucionar a partir de las cosas que no salen como esperás. Pero bueno, ese es un cambio de mindset en el que estamos trabajando. ¿Cómo nos pudiéramos concretamente, si tomamos ese mindset, ese punto del mindset, esa bitácora, esa metodología, ya sea con una empresa, como lo mencionaste, con una multinacional, con una Fortune 500, con una empresa con 200 empleados, que es muy difícil generar el cambio porque en general pues hay muchas resistencias, pero al mismo tiempo si quieres cambiar simplemente la vida de una persona y no solo desde la universidad, sino enseñarle, educar a un niño, a una niña de esa forma, ¿no?
¿cómo nos podemos imaginar concretamente los pasos, ¿no? Porque pues son procesos que realmente toman generaciones Sí. no es que ahorita, vale, después de que hablamos voy a cambiar y todo, ¿no? No, es complejo, ¿no? ¿Cómo nos podemos imaginar? Mira, respecto a lo que vos estás diciendo, Alex, yo tengo una mirada muy clara que va a base de investigación, o sea, y tiene que ver con que como cuando nosotros somos pequeños, la cultura del fracaso existe. Cuando uno aprende a caminar a base de caídas. Uno se cae, se levanta, se cae, se levanta. El padre o la madre, cuando el chico o la chica se paran y se caen, los aplaude, los ayuda a levantarse. Esa cultura está. Por eso uno va perdiendo el miedo a intentarlo, porque uno ve que alrededor todos apoyan de alguna manera la experimentación y a medida que los padres van apoyando, uno va teniendo cada vez más seguridad. En el mundo adulto eso se pierde, pero fíjate que la cultura cuando somos pequeños está. Cuando uno va a la escuela va a aprender y aprender la única manera es equivocándose. Pero hay un momento ya en la vida secundaria, universitaria o de college o en la vida adulta donde a uno ya le exigen que uno sepa. Entonces, cuando te piden en un trabajo, piden personas con experiencia. Y fíjate qué interesante. Nosotros trabajamos mucho el tema de los currículum vitae, que es lo que te piden acá para ofrecer un trabajo. Nosotros, cuando estamos transformando esa mirada de cuál es tu experiencia, que hoy se pide experiencia para todo, versus cuál es tu capacidad de aprendizaje. Porque fíjate que tanto en Finlandia como en Mondragón, País Vasco, y también en algunas partes de Europa, bueno, en Países Bajos lo tienen, el learning by doing, ¿no? Eso que hoy tanto se vuelve a fomentar desde la educación universitaria, y es que no hay otra manera de aprender que haciendo. Nosotros trabajamos mucho con una universidad que para mí es una de las más importantes de Europa, que se llama Team Labs. Nosotros formamos parte de su ecosistema. De hecho, nosotros somos quienes hablamos de temáticas de aprendizaje, fracaso, falla y error con ellos. Y ellos trabajan desde un modelo finlandés del Learning by Doing, y está funcionando. Los emprendedores más jóvenes y más exitosos de España hoy son egresados de Team Lab, son egresados de esa universidad, son egresados también de la Universidad de Mondragón, que tiene esa mirada. Entonces yo lo que creo es que se está haciendo, se está haciendo de menos a más. Cuando tenés que hacer estas transformaciones dentro de las compañías, uno tiene que tratar de detectar cuáles son adentro de las compañías aquellos agentes de cambio que te van a ayudar, aquellos líderes y facilitadores que entienden lo que significa la transformación y te tienen que ayudar de adentro hacia afuera. Los líderes de las compañías tienen que ser los primeros en mostrarse humanos y vulnerables para hacerles entender a los equipos que dirigen que no hay nada malo en fallar, fracasar, si es en pos de investigar, experimentar y querer aprender. Porque también a mí me ha pasado con la industria, por ejemplo, petrolera, que es muy exigente en el mundo, que me dicen, yo quiero que sepan del fracaso, pero no quiero que fallen. Entonces yo lo que les digo es, probablemente yo pueda lograr que no fallen en aquello en lo que son buenos y en aquello para lo que los has contratado, pero inevitablemente si la compañía quiere que se experimente para correr los límites y tener innovación, hay que poder aceptar que se va a fracasar, fallar, pero que se va a aprender. Y el verdadero capital está en cómo cuantificar los fracasos para poder ponerlos en valor de aprendizaje. Digo, ¿cómo se van a medir? En KPA, en OKR, o sea, ¿cuáles van a ser las unidades de mirada que los van a poner en algún valor? Porque hoy estamos viviendo en el mundo de lo medible. Si Nada no que es no se medible, no pueda, existe. si algo no es medible, no existe, exactamente. Entonces, bueno, ¿cómo se mide el fracaso? Bueno, hay unidades de medición, hay miradas de medición, y ahí es donde entra de vuelta la mirada de la metodología FAIL, donde nosotros ponemos eso en medible. Pero también es cierto que, viste que, yo no sé si sucede mucho en tus ámbitos, Alex, pero en los míos sí, que dice, hice un experimento y me salió mal. Si es un experimento, no te pudo haber salido mal. Por ahí
no fue para el lado de tus expectativas, pero los experimentos no tienen resultados, resultados válidos en cuanto a bien o mal. Son experimentos. O cumple con tus expectativas o te dan resultados que vas a tener que evaluar. Y ahí es donde aparece otro concepto hermoso que es la serendipia. La serendipia, que es aquello con lo que te encontrás buscando otra cosa, ¿no? Y junto con la serendipia hay tantos ejemplos del mundo moderno que fueron encontrados por serendipia, por casualidad, qué sé yo, los rayos X, el teflón, el post-it, la penicilina, pero para que todo eso sea descubierto tenía que haber algo en el experimentador, que es la curiosidad. Si no existe la curiosidad, nadie va a mirar esa anomalía o ese resultado diferente. Así que fíjate, Alex, cómo está todo conectado. Total. Entonces sería un ingrediente muy importante que Marie Curie, por ejemplo, ¿no? Que mencionaste los Con el radios. radio, claro, con el radio, todos los experimentos que finalmente la llevaron a morir, porque Sí. ella experimentó con el radio y el radio resultó ser absolutamente tóxico para el cuerpo, pero Mm. también es una persona que ganó 2 premios Nobel, la única mujer con 2 premios Nobel, uno en matemática y otro en química. Entonces, Y su hija este, también un premio Nobel, aparte del esposo, impresionante. ¿no? La El familia, cuatro esposo, Nobel. impresionante, ¿no? Impresionante. Vinculado a esto que me comentabas, tengo una pregunta que me mandaron que dice, tienes un libro con un título interesante, Fracasa Mejor. ¿Qué le dirías, sobre todo porque lo mencionaste, el liderazgo o cuando el líder hablas y tal vez pues tienen otra concepción del fracaso, ¿no? ¿Qué le dirías a aquellos que temen iniciar algo por el miedo al fracaso? ¿En qué momento empezaste a ver el fracaso de esta manera? ¿Fue un proceso y cómo fue ese proceso? Quiere decir que son como dos preguntas, ¿no? Sí. La personal y también a la persona que quieres transformar o que la quieres apoyar en esa transformación cultural, ¿no? Perfecto, te voy a comentar primero en mi caso personal. ¿Por qué me interesé por el fracaso? Porque cuando, como dije antes, empecé a estudiar historias que hoy se dicen historias de éxito, pero en realidad no son historias de éxito, son historias con finales exitosos, empecé a encontrar que resulta más interesante estudiar los fracasos porque es lo que nos hace a todos humanos y es lo que nos pasa a todos. Es tratar de analizar algo que nos sucede a todos y lo primero que pensé es si yo puedo analizar y puedo decodificar y puedo encontrar patrones de comportamiento respecto del momento del fracaso, yo podría ayudarme a mí y después ayudar a muchas personas a animarse a dar el siguiente paso. Porque fíjate cuántos proyectos, cuántas ideas o cuántas cuestiones quedan en los cajones, porque nosotros que encima nos decimos por ahí emprendedores y otros que no lo son y tienen ganas, quedan como pausados, detenidos frente al miedo. Y en realidad el miedo es tu peor enemigo. Entonces, si nosotros humanizamos el fracaso, la falla sobre todo, o el error, vamos a estar, en mi caso puntual, yo dije, yo voy a estar impulsándome a mí y también impulsando un montón de gente a que se anime. La diferencia entre un exitoso y vos es que el exitoso se animó, porque no existen los genios, o bueno, por ahí lo son con contados números en los millones y millones que somos en el mundo, pero me parece que lo que hay que tener es gente que se anime, no gente genia. Y sabes qué, todos los ejemplos de los casos exitosos, con finales exitosos del siglo XXI, todos los unicornios, ahí detrás de esas experiencias no hay genios, hay grupos de personas que se animaron. Entonces, me parece que pasa por ahí, pasa por animarse, pero si vos ya te animás sabiendo que vas a fracasar porque es la única manera que tenés de mejorar lo que estás haciendo, ahí ya me parece que si yo te muestro ejemplos en mis libros, que mis libros están llenos de ejemplos reales, de casos que terminaron con resultados exitosos, pero que en todo su proceso necesitaron de todos estos ajustes, que son la falla, el fracaso y el error, el aprendizaje, la resiliencia, la experimentación, ahí te vas a dar cuenta que vos también podés. Entonces, ese proyecto, esa idea que vos tenés, eh, deberías tener algunas cuestiones que tienen que ver con el mundo de la innovación y es preguntarte si esa idea tan genial que tenés, si resuelve algún problema, porque si no resuelve algún problema ya es el primer problema que vas a tener. Porque ¿cómo haces para convencer a tu público o a tu posible cliente de que eso le va a ser necesario? Y por otro lado,
a mí me resulta también interesante en toda esta búsqueda personal, no solo preguntar qué problema resuelve, sino también preguntar si cuán enamorado estás de esa idea, porque si estás muy enamorado de tu idea probablemente te vaya mal, porque las ideas tienen que modificarse y generalmente tienen que modificarse en función del futuro usuario, y si vos no estás dispuesto a modificar tu idea, probablemente tu idea no vaya a llegar bien. Entonces, hay un montón de cuestiones que se van hilando. Eso por un lado, en lo personal. Ahora, a la pregunta puntual de que yo puse fracasa mejor y cómo hacer para que esos líderes se animen, yo creo que hay que animarse dando el primer paso, que es sacando tu idea del cajón, porque una idea en un cajón no es nada. Una idea se vuelve proyecto cuando empieza a formarse. ¿Cómo hacerlo? No armes equipos con tus amigos, arma los equipos con la gente necesaria, con la capacidad suficiente para resolver tu problema, tu proyecto. Pero también deberías preguntarte cómo debería ser ese equipo. ¿Y ese equipo cuál es tu proyecto y qué equipo es necesario? Porque no es lo mismo un equipo que necesita tener gente de tecnología como otros que necesita tener gente de economía, como gente que necesita tener gente de ingenieros, o por ahí necesita tenerlos todos. Eh, Así que es muy interesante, pero hay que probarlo, porque te voy a contar algo. Cuando YouTube arrancó, YouTube se creó como un sitio de citas, no como un sitio de intercambio de audiovisual. Cuando Instagram se creó, que se creó bajo el nombre de Burpan, se creó como una aplicación para que amigos salgan de noche a tomar alcohol y posteen las fotos de los recorridos que hacían por bares y iban a recibir premios. Y sin embargo, esa aplicación no funcionó, pero después se mejoró y terminó siendo lo que hoy es. Y así hay muchos ejemplos. Hay muchos muy conocidos, pero Walt Disney no empezó haciendo su compañía de animación en el primer intento. Fracasó en 3 estudios anteriores donde perdió todo su dinero, y otro donde tuvo problemas con socios que se quedaron con sus personajes. Entonces, me parece que el primer punto es animarse a hacerlo y tratar de aprender todo lo que puedas aprender de lo que quieras hacer, y si no lo vas a aprender, que no es obligatorio, rodearte de personas que sí lo sepan. Pero me parece que ese es mi primer consejo al respecto. Me parece genial esa actitud, esa proactividad y los ejemplos que das, pues los vemos en todas partes, desde religión, literatura, física, economía, ¿no? Es un tabú todavía en grandes partes de la sociedad del mundo, es un tabú el fracaso, ¿no? En muchas ocasiones les damos como otro término para no, o hay debate, ¿no? Algunos le dicen, dilo claro, es un fracaso, y otros dicen, no, es que no debo tocar el término porque tal vez me voy a deprimir, mejor digo aprendizaje, lección, etcétera, ¿no? Ah, A la mí, pregunta, sí. también hace unos años hubo el debate en Bután, cómo medir, ya que mencionamos también lo de medir, cómo medir la felicidad. Si todo este concepto holístico que me parece genial, lo aplicamos en nuestra vida, no solo en la profesional, sino en general. A mí se me hace que cambiamos también como el criterio de calidad de lo que en la vida no se trata del posting en TikTok o en Instagram, de que soy exitoso, pretendo ser algo que no lo soy, porque por lo menos a mí me parece que en muchas ocasiones tendemos a eso, porque lo vemos alrededor. Entonces, el fracaso obtiene totalmente otro significado, ¿no? La vida tiene otro significado, porque entonces podemos fracasar y entonces se trata de fracasar. No digo que uno se tire del puente, no sé qué, ¿no? Pero que emprenda, que haga, que sea creativo, porque también conozco muchos ejemplos históricos como los que mencionaste, por ejemplo, Da Vinci, un genio que lo vemos como un genio y realmente murió en Francia muy pobre, ¿no? Pudiéramos decir fue un fracaso, pero el tipo pasó pintando, inventando, aparentemente él hizo lo que quería hacer, ¿no? Bueno, pero ahí, perdóname, Alex, Sí. ahí se pone en juego otra mirada, Ok. que el éxito no se mide en dinero. Esa es una mirada No digo que capitalista. solo en dinero, ¿no? Que puede ser Pero la si él percepción murió, exterior. no, no, claro, pero si él murió pobre, o sea, ¿qué define el dinero? Conocemos gente rica que heredó su dinero y no demostró saber ni administrarlo ni ganarlo. Para mí,
El No, éxito bueno, no se mide en dinero, se mide en cierta felicidad, que es lo que vos dijiste, pero me mi parece que la ejemplo no unidad de quería, medida... sí, Ah, no quería crear que ese, bueno, pudiera ser otro ok, cliché, ¿no? De qué sé que yo. morir pobre es infeliz. Pero me refiero también no solo el dinero, reconocimiento, según unos dicen que estaba muy, bueno, deprimido, puede ser parte de la vida. La idea era de que también vinculado a lo que mencionabas, de enamorarte de lo que haces, no solo resolver un problema, porque eso existe el concepto en Japón de Ikigai, me imagino que lo conoces, El propósito, ¿no? el Encontrar el propósito, ¿no? propósito, la razón de ser, sí. Todo Bueno, eso, pero pues, nos revolucionó. Sí, adelante. no, pero hay algo interesante que dijiste al comienzo, que yo lo veía en una metodología, ¿no? Sí, En esto de vivir para fracasar o fracasar para vivir, y qué pasa con el término. Varias cosas quiero decir al respecto de eso para que no se nos pierda la idea. La primera es que si te duele mucho llamarlo fracaso, llamalo de como quieras, cambiale el nombre, ¿no? No tenés que hacerte un harakiri con el nombre, lo querés llamar como quieras, lo que sí tenés que saber que después de esa experiencia lo que tiene que haber es un aprendizaje. Llámalo como quieras, tropezón, caída, error, me dolió, no me acuerdo, ponele el nombre que se te ocurra, pero no te olvides que detrás de eso que sucedió hay algo que vos tenés que aprender, porque si no lo aprendés te lo perdiste. Eso es lo primero. Y por otro lado, me parece que la mirada hoy y tan interesante de algo que vos decías cuando vos hablabas al comienzo de esta intervención, se me venía a la cabeza la mejora continua, ¿no? El Kaizen. Esta cosa de a dónde, y la prospectiva también, ¿no? La construcción del futuro. ¿A dónde quiero llegar y qué tengo que hacer para llegar a eso y no ponerse metas muy ambiciosas porque si no es muy fácil no llegar. Ahora, por ahí sí está bueno ponerse una meta ambiciosa, pero saber que uno tiene que armar una escalera que te lleve a esa meta ambiciosa. Entonces, ¿cuáles van a ser esos pasos cortos y sí medibles que te permitan ir dándote cuenta que vas haciendo una mejora continua? Y esos pasos son tan medibles como ¿qué quiero hacer de acá a este mes? Que eso hacen los OKR, ¿no? Que es una metodología que utiliza muy bien Google y hoy la están usando las empresas modernas, ¿no? Con miradas de innovación, es cuáles van a ser esos tres, esos tres key, esas tres llaves que yo tengo que llegar, que tengo que cumplir para abrir, para destrabar las siguientes tres. Entonces, yo quiero cambiar el mundo. Ok, ahí ya estamos todos. Ahora, ¿pero qué tengo que cambiar primero? Y por ahí tengo que cambiar primero mi casa. ¿En cuánto? En un año, listo. Cambié mi casa, sí. Ahora quiero cambiar mi pueblo, mi ciudad, mi barrio. Después de mi barrio, mi país. Después de mi país, mi región. Y después de mi región, el mundo. Entonces, quiero pesar 10 kilos menos. Probablemente, si me propongo pesar 10 kilos menos y empiezo a hacer una dieta para bajar 10 kilos, probablemente no lo pueda hacer o no lo pueda hacer en el tiempo que me propongo. Ahora, si yo digo, este mes yo voy a bajar 1 kilo, porque el mes siguiente voy a bajar otro y en 10 meses voy a bajar 10 kilos, ponele que de acá a este primer mes sí bajé 1 kilo, pero el mes siguiente bajé 800 gramos. Eso es medible y es mejorable. Entonces yo digo, bueno, si yo bajé 1 kilo 800, 1 kilo a fin de mes, 800 gramos en lugar de 1 kilo, tengo varias maneras de pensar. O al mes siguiente tengo que bajar 1 kilo, 1 kilo 200 para seguir con mi plan, o por ahí el objetivo de 10 meses lo paso a 11 y ya me libero de la presión porque me resulta muy difícil bajar 1 kilo por mes. Entonces, yo sé que 800 gramos puedo bajar, pero 1 kilo no. o Hay un muchas kilo maneras. entre cuatro, 250 gramos en la semana. Por Semana. ejemplo, pero fíjate que si las compañías se ponen sus miradas de proyecto y de transformación en un proceso de Kaizen, de mejora continua, hay muchas maneras no solo de medir, Alex, sino variables para ecualizar. Yo siempre hablo de ecualización de la innovación. A veces hay que ajustar los equipos, pero a veces los equipos están bien, a momentos no, momentos sí, a veces los presupuestos hay que ajustarlos o no, a veces los tiempos hay que ajustar o no, a veces la comunicación, a veces hay que volver a mover equipos porque no están funcionando, pero a veces las bolsas del mundo nos dan malas pasadas y hay que tratar de, si estamos en una moneda, por ahí cambiar a otra. Fíjate que hay muchas maneras y uno lo puede ver cuando entiende cómo medirlo y todas las variables que tiene para medirlo.
Así que no quería dejar pasar esa oportunidad para decírtelo. Pues súper interesante. Ahora, aplicación. No sé si tienes sobrinos, hijos. Tengo hijas, tengo dos Ok. hijas, una ¿Cómo lo de aplicas 16 años. cómo lo aplicas ahí con tu familia? Me imagino que también lo aplicas, ¿no? Esa cultura Mira, del fracaso. ¿Qué les cuentas? ¿Cómo es? no, ellas lo prueban solos porque ya está en el ADN de mi familia en el caso personal y es que no hay nada más interesante que intentar. No hay nada más que dé una información más fiel que lo que te devuelve la experiencia. Ahora, también soy muy sensible a... Hay una cosa que tenemos los adultos de querer resolver por los más pequeños para que no se lastimen, para que no se angustien, para que no les venga la tristeza. Hay algunas cosas que un adulto debe transmitir por experiencia y eso traspasarlo al mundo de la corporación. Pero hay otras cosas que tienen que saberlo solo. A ver, yo no le tengo que dejar que mi hija meta los dedos en el enchufe para que sepa que por ahí pasa corriente eléctrica y se tenga que lastimar. Eso yo se lo puedo decir y ahí es donde está buena la experiencia transitiva. Pero hay otras cuestiones que tienen que ver con si no estudias, el examen no te va a ir bien y yo no puedo estudiar por vos. Y si vos no querés estudiar, vas a experimentar que te va a ir mal. Entonces, hay experiencias que tienen que vivir en carne propia y otras que me parece que uno tiene que poder ser transitivo en la experimentación y en la experiencia y pasarlo. ¿Y sabes qué es lo más interesante, Alex? Que nosotros como adultos no nos las sabemos todas. Y acá viene algo que es muy interesante que tiene el concepto de educación en aulas abiertas o aulas invertidas. Los que enseñamos también estamos aprendiendo y los que aprenden tienen mucho para enseñarnos. Y eso también pasa en las compañías. Y hay un gran problema hoy en las compañías cuando los choques generacionales se empiezan a dar en puestos de decisión, cuando la generación Z empieza a chocar con gente de más de 50 o 60 años. ¿Y qué me vas a venir a enseñar vos si yo ya tengo 60 años? Y probablemente todo porque los nativos digitales vienen con un background muy importante para enseñar. Y los que no somos nativos digitales venimos con una información analógica que los nativos digitales deberían entender y aprender. Complementario. Entonces, yo hoy mira, hoy estamos haciendo un trabajo muy interesante en algunos países del mundo sobre cómo lograr que las startups y las compañías corporativas se puedan comunicar, porque hoy hablamos de innovación abierta, ¿no? De qué importante es para las compañías recibir todo el know-how que viene de afuera y no creer que lo pueden solucionar todos ellos o solucionarlos de una manera más económica, pero también estamos trabajando algo que antes no tienen, que es el lenguaje común. Eso que el Model Business Canvas vino a resolver en las compañías con los modelos de negocios de unificar la manera en la que se comunican y lograr un lenguaje común. Hoy las compañías con el corporate venturing no lo están logrando del todo. Y nosotros con Fail Culture empezamos a hacer un hub o un traductor o por ahí un unificador para que tanto startups como compañías puedan tener este corporate venturing y puedan hacer una colaboración o una cooperación o una sociedad, un partner real. Así que, así que el trabajo es por múltiples lugares, por la casa de uno, por la educación que uno tiene, por la educación que uno da, por lo que uno aprende cuando educa y también por ayudar a las compañías y educar a las compañías para que puedan hacer un match. Súper. ¿Qué libro nos recomiendas de tus 8 libros para comenzar, para empezar, para la audiencia que tiene interés seguramente? Bueno, yo creo que hay que hacer el mismo proceso, para leer el mismo proceso que hice yo para escribir. Deberían comenzar con las historias de fracasos, de historia de fracasos y fracasados que cambiaron el mundo. Está online en Amazon, en Google, en Apple. Después pasar a Fracasa Mejor, porque ahí yo cuento historias de finales exitosos con procesos de fracaso, pero también empiezo a discutir y analizar cuál es el lugar de la falla, el fracaso y el error dentro de la búsqueda del éxito. Y finalmente Cultura Fail, que es el último que salió hasta ahora, que en Cultura Fail ya te pongo todo ese proceso en una metodología que lo puedes aplicar a tu vida, lo puedes aplicar a tu trabajo, lo puedes aplicar a tu corporación
donde básicamente lo que hablo es cómo pensar un proyecto, ¿no? Cómo separarlo en un diagnóstico, una oportunidad, una idea, una estrategia, un plan de acción, unas capacidades y habilidades, cómo detectarlas y cómo armar equipos, y después cuáles son los puntos críticos previstos, y después de la acción cuáles son los imprevistos y cómo esos imprevistos se vuelven en aprendizaje y en nuevas herramientas. Es como un proceso que te lleva a mejorar los proyectos que no te salen como esperás. Así que yo creo que ese es el caminito. Y si alguien te quiere contactar en tu página web, ¿no? Una empresa, un individuo, algo. Alguien, si una empresa me quiere contactar directamente, puede hacerlo a demiansterman.com o me buscan @ Demian Sterman en todas las redes. Estoy en LinkedIn, estoy en Facebook, estoy en Twitter, estoy en Instagram. Ponen Demian Sterman y ahí me ubican. Yo respondo siempre. Así que para mí es un placer contactar, discutir, conversar. Eh, Dialogar así como lo hice con vos, cuando se pueda viajar, visitar y dar conferencias, para mí es uno de mis placeres máximos, así que así fui conociendo el mundo y espero seguir visitándolo. Pues ojalá pronto por acá en Austria. Va a ser un Última placer. pregunta para cerrar, si quieres comentar Sí. algo más, dar una recomendación, ¿qué estás leyendo o algo más que quieras decir? Adelante. Mira, sobre todo en esta idea final, si pudiera cerrar, me parece que creo que el fracaso no es nada doloroso o no debería serlo, hay que animarse. El fracaso es aprendizaje, la falla es aprendizaje, un error es aprendizaje. Pensemos todo como aprendizajes y sepamos que fracaso y éxito no son dos caras de una misma moneda, sino que son parte de un mismo sistema. Para llegar a tener un objetivo cumplido que resulte en un éxito, inevitablemente van a pasar por una situación de fracaso, falla de error. Así que si eso sucede, es lo esperable. Ahora, también sería esperable que de eso aprendas. Así que esa para mí es la idea fundamental, que es la idea que para mí entendieron muy claramente los innovadores que están transformando el mundo y que me gustaría que vos que estás escuchando y estás viendo también lo internalices, porque quien te dice no serás vos, el innovador o la innovadora que siga transformando el mundo. Se me ocurre otra pregunta más, tal vez uno o dos aprendizajes más grandes de tu vida. El primer aprendizaje es entender que no me las sé todas, que realmente aprendo todo el tiempo y que aprendo de las personas que aprenden conmigo o que aprenden de mí. Esa es la primera. Y la segunda es que la parte más interesante de cualquier proceso de innovación, de creación, de creatividad o de transformación cultural está en el proceso y no en el resultado. Y con esto te digo algo muy interesante y es que no esperes nada genial en el momento del éxito, porque el momento del éxito es solo un instante. Lo genial es esperarlo del proceso, del proceso que te va a llevar a ese resultado. Así que no estés mirando demasiado para adelante y buscando el resultado final, sino que empezá a disfrutar y a valorar mucho el día a día del proceso que te va a llevar ahí, porque es ahí donde va a estar todo lo interesante que te va a hacer crecer a vos. Eso para mí es lo más interesante y lo que yo pude descubrir de mi proceso y de los procesos que fui estudiando para hacer mis libros. Genial, muchas gracias a nuestro invitado, cambiando mentes, cambiando programaciones. Muchas gracias, Demian. Y pues se te manda un abrazo y acá te esperamos en Austria con un café o con una cerveza o lo que sea cuando vengas acá o organizamos una charla o algo, ahora que se Alex, termine la pandemia. cuando se termina la pandemia, aguardo tu invitación feliz. Te voy a llevar un dulce de leche desde Argentina y espero esas Qué charlas rico. ahí en Austria. Genial. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.